ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Buenos días, iglesia. Nuevamente todos juntos. Qué bueno es alabar a ese Dios que está en el cielo, al Dios que usted y yo creemos. Le pido por favor que cierre sus ojos, que allí donde usted está encuentre el momento propicio, el espacio propicio, para que podamos entrar todos delante de la gloria de Dios. Señor Jesús, te alabamos. Contigo, Señor Jesús, es que podemos entrar, Señor Jesús, delante de tu trono. Contigo, Dios del cielo, todo lo tenemos. Levanta allí en tu casa una oración, unas palabras delante del Rey. Dale apertura a que Él venga. Dale apertura a este momento junto con nosotros. Dile, Señor Jesús, bienvenido a este lugar. Dile, Señor Jesús, quédate con nosotros. Queremos en este momento unirnos todos en un mismo sentir, levantar tu nombre, una voz de agradecimiento. Te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por nuestras vidas. Gracias por este momento que nos das. Queremos alabarte, queremos adorarte, Dios. Y queremos exaltar tu nombre en esta mañana, diciéndote esto. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo iré al fin del mundo, sin desmayar por un segundo, pues contigo tengo la certeza de que venceré. Díselo nuevamente. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Oh, contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo, pues contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo. Después de decirte, Dios, contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Quiero decirte, Señor Jesús, hoy creo en ti, Señor. Te alabamos.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
damos la bienvenida a este lugar, Señor. Te decimos, bendito eres. Levanta un fuerte aplauso allí en tu casa y dile: oh Señor Jesús, recibe toda gloria, recibe toda honra, sea a ti, Dios. Te alabamos. Oh sí, Señor. Vas a colocar una gran sonrisa en tu rostro y de esa manera le vamos a decir al Señor: en tu presencia avanzamos libres. Oh sí, Señor. Tu iglesia clama hoy: abre los cielos, Dios. Te bendecimos, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Díselo nuevamente: en tu presencia. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, en la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Tú eres rey sobre todos y todas. Y solo a ti te damos la gloria. Y solo a ti te damos la honra. Oh Señor Jesús, dígaselo conmigo: que se llene tu casa. Llena tu casa, llena mi vida, llena este lugar de tu presencia. Te bendecimos, Señor. Cántaselo conmigo. Sálvanos.
Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Dígale, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh, sálvanos, sálvanos, restauranos, restauranos, oh, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Oh Dios. Levanta un grito de júbilo. Gloria a tu nombre. Te bendecimos, Dios. Engrandecemos, exaltado tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Así con ese mismo aliento, con esa misma gracia y esa misma alegría de corazón, vas a tener el último momentito allí. Vas a pensar el trono celestial. Vas a pensar que estás delante del trono celestial. Y le vamos a dar una alabanza al Señor todos juntos. Cántale esto al Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Espera, iglesia. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba.
que Dios está hablando. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Batería. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba la iglesia, no te canses de alabarle. Así es, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Alaba y en todo tiempo. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos. Muchas gracias, iglesia, por alabarle a Él todos juntos. Le pido por favor que en estos momentos usted se ponga cómodo y Dios va a traer una palabra para sus vidas. Escúchela. Dios le bendiga. Buenos días, iglesia, una vez más, un caluroso saludo y abrazo desde este lugar, después de exaltar y alabar el nombre de Dios, de proclamar sus grandezas y de decir que con Él tenemos mucho más de lo que merecemos y tenemos mucho más de lo que aún imaginamos. Estamos aquí para escuchar también una palabra de Dios, por supuesto. No sin antes dar un saludo de parte de mi familia y también de mi esposa. Les extrañamos, les amamos de corazón y anhelamos también que Dios nos permita reunirnos en este lugar como lo hacíamos de costumbre, para encontrarnos en cada asamblea, cada 8 días y exaltar su nombre, abrazarnos y sentir el fuego del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe antes de ir a la palabra una oración para colocar este momento en la presencia de Dios y dar gracias por esta semana, por su fidelidad, su amor, su misericordia y porque aún hoy podemos estar ustedes allí en casa escuchando una palabra y nosotros también desde este lugar exaltando el nombre de Dios. Acompáñame en esta oración. Eterno Salvador, nuestro buen Dios, Adonai, eres grande y poderoso. Eres sublime y no hay nada ni nadie comparado a ti. En gran manera, Señor, nos gozamos en tu presencia, te adoramos y sabemos, Señor, que contigo tenemos más de lo que merecemos y muchas cosas más, Señor,
de lo que imaginamos. Por eso hoy nos reunimos para darte gloria y adoración, para darte alabanza y para decirte, Señor, habla a nuestra vida. Querido Espíritu Santo, trae una palabra hoy revelada para nuestra vida. Enséñanos y háblanos conforme a las misericordias de tu grandeza, conforme a tu fidelidad y a todas las cosas que nos permites aprender, ver y vivir en ti, Señor. Te damos toda gloria. Señor, bendecimos en tu nombre cada familia allí reunida hoy escuchando esta palabra, aún para después los que en diferido puedan ver esta palabra y ser compartida a otros también, que pueda ser de bendición a muchas vidas y a muchas familias, personas. Te damos toda gloria y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19 al 22. Segundo libro de Samuel 15, 19 al 22. Y me acompaña en esta lectura. Y dice: y dijo el rey a Itaí, Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Quiero traer a colación para iniciar este mensaje el día de hoy una historia que se vive en Tokio, donde reposa un monumento en símbolo de la fidelidad, y es el monumento de un amigo peludo, un perrunito. A los que nos gustan los amigos peludos y que amamos tantos estos animalitos que Dios creó para compañía del hombre y para que pudiésemos disfrutar tiempo, nos puede llegar más al sentimiento y a las entrañas. Y es ahí donde Hachiko es encontrado por un hombre profesor de agricultura. Su nombre de Sadeburo, y en el año 1923 encuentra aquel cachorro, lo lleva a casa y lo cuida de él, guarda de él. Pero 2 años más tarde fallece aquel hombre, y se había acostumbrado Hachiko, aquel canino, a que cada tarde, al escuchar el sonido del tren, salía corriendo de casa y llegaba a una estación llamada la estación de Shibuya, allí en Tokio, y aguardaba la salida del tren. Y era una sorpresa y una alegría, un festejo cada tarde al recibir a su amo, meneando su cola, y con su batir de su cola y su ladrido anunciaba con alegría el encuentro que parecía ser eterno de un día. Pero el año 1923 fallece aquel hombre y de Sadeburo, y es ahí donde tal vez nadie hubo forma ni hubo lugar cómo anunciarle a Hachiko de que su amo no llegaría más, de que las tardes serían aún más largas, de que la noche anunciaría una tremenda tristeza y dolor en aquel animalito, porque no llegaría ya su amo. Pero desde ese año y por 11 años seguidos, fue lo más asombroso de esta historia real, por 11 años no dejó ni un solo día de visitar aquella estación de Shibuya,
aguardando con esperanza y fijando su mirada a aquella salida de aquella estación de tren, porque siempre aguardó de que tarde que temprano saldría su amo, hasta que una tarde se cegó su mirada y en lo profundo de su esperanza permitió permanecer y aguardar de que su amo un día volvería, cosa que nunca volvió a suceder, pero que quedó en la historia de aquel amigo peludo llamado Hachiko, y donde hoy reposa un monumento levantado en honor a esta grande historia de fidelidad de aquel animalito que con 2 años entendió lo que era fidelidad y aguardar por su amo. Ahora, ¿por qué traigo a colación? Precisamente encontramos la historia aquí de un hombre, Itaí Geteo. Pero antes de ir a Itaí, quiero contarte y entrar en la historia un poco. David en el momento era rey, pero por cosas de la vida y ambición de su hijo Absalón, quien toma el trono y quien se nombra rey por sí mismo y obtiene muchos seguidores porque hizo un trabajo para caer en gracia en todo el pueblo. Entonces David tiene que tomar su familia. La palabra dice que toma sus 10 mujeres, sus 10 esposas en el verso 16, y toma su familia, sus siervos y todos los que con él estaban, los que guardaban lealtad y fidelidad, y sale huyendo. Algo que entendió David y que quiero resaltar allí en David es que antes de levantar espada contra su propio hijo, contra su propia sangre, entendió algo importante. Y quiero resaltar este punto. Él entendió que cuando Dios le dijo que empuñara espada para defensa, esa espada no iba a usarla nunca para hacer daño a sus allegados. Él identificó plenamente su enemigo e identificó contra quién tenía que afrontar o enfrentar en el momento. Entendió esto, por eso no se atrevió a levantar espada. Hubiese podido, claro, David era un hombre de experiencia más que su hijo. Tenía recorrido en batallas, en guerras. Era admirable, tenía unos valientes con él que nunca, más adelante en el capítulo 17 y 18 encontramos los valientes que siempre estuvieron con él. Y bastaría con uno de ellos. Aquellos que enfrentaron valientes, aquellos que en Jerusalén, en Belén, irrumpen solamente para buscar un vaso de agua a su Señor. Cuando Él dice: ¿quién me diera de beber del pozo de Jerusalén, de Belén? Irrumpen sus valientes solamente para traer un poco de agua a su Señor. Aquellos que enfrentaron valientes al hermano de Goliat, quien era más grande que Goliat y tenía más dedos que Goliat y parecía ser más fuerte que Goliat, ellos lo enfrentaron, así que no hubiese sido por falta de tener poder o de querer enfrentar, sino más bien lo que David nos quiere enseñar a través de la palabra de Dios y a través de esto que nos dejó escrito, es que nunca la espada que Dios nos ha dado sea empuñada en contra aún de mis mismos hermanos. David aguardó el momento e hizo mejor, o hizo más bien lo correcto de dar la vuelta y huir de su propio hijo. Por eso lo que entendió es que la espada no la usó para hacer daño, sino para defender constantemente. ¿Por qué puedo decirte esto? Porque tú puedes leer la historia y unos capítulos más adelante va a entender cómo David, con gritos desesperados, llora por su hijo: Absalón, hijo mío. Y dice que sus gritos se escuchaban en toda Jerusalén cuando su hijo muere. Por eso puedo decirle, ahora como iglesia necesitamos entender que si Dios nos ha dado una espada, que es la espada del Espíritu, si nos permite entender su palabra, debemos guardarnos en que esa espada sea volteada contra mi hermano mismo, quien está en línea de batalla conmigo. El hecho de tener diferencias y el hecho de no tener el mismo pensamiento y diferencias en varias cosas no me da la autoridad y el poder para tomar esa espada y hacer daño a mi hermano. ¿Qué dice la palabra en Romanos 15:1 referente precisamente a esta espada?
Dice la palabra, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas. Yo te invitaría a que subrayes esa palabra flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No decir es que nadie como yo. ¿Quién como yo? Eso fue lo que hizo Luzbel. Se rebeló porque se agradó a sí mismo. Era el ángel de luz llamado Luzbel y recibía una adoración y exaltación y admiración tanto de los ángeles, que fueron los ángeles caídos con él, como también el Señor mismo dice: tú, lumbrera. Ezequiel 28 lo describe. Tú que fuiste grande lumbrera, escogido, especial eras. Lo describe con una fascinante forma que tenía, tal vez, y de lo que hacía. Pero esto conllevó a agradarse a sí mismo y caer del lugar donde Dios lo había colocado, porque se atrevió aún a señalar y querer arrebatar el trono y pasar por encima de hermanos, de familias, de personas. Por eso aquí hay un David que comprende eso y jamás se atreve, aún teniendo una justa causa, aún teniendo una justa reclamación de su trono, porque no lo había nombrado un hombre, no lo había colocado un hombre, sino Dios era quien había colocado en el corazón del profeta Samuel: ve y unges, pero unge a quien yo te diga. Porque por Samuel hubiera sencillamente ungido a Eliú cuando lo vio, el hermano mayor de David, cuando lo vio grande, alto, apuesto como yo. Conozco algunos por allí. Entonces hubiese sido Samuel el que hubiera dicho: he aquí el ungido, y lo hubiera tomado y lo hubiera ungido. Pero el Señor le dice: no, Samuel, no, espera un momento, no mires lo grande ni al parecer, porque yo miro el corazón. Espera y yo te digo quién es. Y fue quien lo escogió. Por eso tenía la autoridad de poder reclamar, incluso tuviese todo el respaldo de Dios, pero algo que le había enseñado. Por eso el Señor lo describe conforme al corazón de él, porque se guardó de levantar espada. Y es lo que quiero, lo primero de resaltar. Ahora sí vamos con la vida de Itaí. Itaí, hay algo importante de Itaí, es que David le dice en el versículo 20, le dice: ayer viniste y he aquí, he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros, le dice. No he de ser para que vayas con nosotros, no. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda, pero tú vuélvete. Lo más maravilloso es que David lo primero que hace es darle la opción. Si tú quieres, por un lado, puedes devolverte. Pero ¿quién era Itaí? Primeramente, para que David hubiera dicho esto, permítame contarte la vida de Itaí. Itaí, dice la palabra que era Itaí geteo. Geteo es de la tierra de Gad. ¿Y quién eran los geteos? Los mismos que se levantaron cuando Saúl estaba temblando, cuando se levanta Goliat. Y dice: si hay alguno de los hijos de Israel que venga y me enfrente a mí. Aquel que los humilló era de la misma tribu, de las mismas personas, de los filisteos de Gad, casi familiar del mismo Goliat que enfrentó a David, de los mismos que tenían acorralados a Israel. Ese era Itaí, de allá mismo, de ese pueblo, de esa nación. No era israelita. Y entonces eso nos coloca en una posición de quién es este Itaí, qué hace al lado de David y por qué está en un momento de huida de David, en un momento donde está perdiendo el trono, en un momento donde aún le dice, miren las palabras, a mí me mueve como el versículo 19 de 2 de Samuel capítulo 15, dice: y dijo el rey a Itaí. ¿Cuál rey? David. Y dijo el rey David a Itaí geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. ¿Con cuál rey? Con Absalón, que se había levantado como rey. Aún lo está reconociendo como rey, como lo reconoció en el momento algunos del pueblo de Israel. Por eso le dice: mira Itaí, tú no eres de Israel, no tienes que luchar una guerra que no te corresponde, no eres de este pueblo.
Fue un amigo que conocí cuando estuve con el rey Laquis, tal vez, cuando hice de bobo, tal vez porque hizo un tiempo que David le tocó hacer de tonto. Y ahí tal vez posiblemente conoció a Itaí. Pero esta guerra no es tuya, tú eres geteo, tú eres de Gad, tu guerra son los filisteos. Vuélvete, no te corresponde, vuélvete o ve con el rey. Yo ya no soy el rey, a mí me destituyeron, me dieron un golpe de estado y tengo que huir con mi familia. Vuélvete, está la opción. Y ahí es donde muchos, aún del mismo pueblo, aún de la misma iglesia, aún conocedores de Dios, toman la decisión de volver. Y la iglesia está en este tiempo, en un momento tal vez, donde como David y como pastor, tengo que decir, si tú quieres, si no te identificas, vuélvete. Porque para el lado de allá parece estar mejor, usted mirará, porque hay la opción. Y tal vez nos van a poner en una encrucijada como iglesia. Y usted verá, llegará el momento en que tal vez como pastores tendremos que salir huyendo. Y ahí es donde algunos van a venir y tendremos que decir con dolor, si no te identificas, si no estás dispuesto hasta la sangre, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Mas sin embargo, Itaí significa, el nombre de Itaí significa Dios está conmigo. Dios está conmigo. Imagínate esto, Dios está conmigo. Significa lo que no significa ningún nombre de los reconocidos hombres de Israel, pero aquí hay un nombre geteo, que su nombre significa Dios está conmigo. No era casualidad, no eran cosas del destino, no fue porque tal vez pasó porque pasó, no. Por eso Itaí se queda allí con David. Él entiende que no es su guerra, él entiende que no es su pueblo, pero decidió quedarse. Y entenderíamos por qué Proverbios 17:17 nos declara palabras como: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Porque ni siquiera los hermanos de David, ¿dónde estaban aquellos que le juraron fidelidad? ¿Dónde estaban aquellos que le juraron lealtad a David? ¿Dónde están los que dijeron: mi Señor, mi Rey, contigo hasta donde sea? ¿Dónde están los hombres, el mismo pueblo que levantaba? ¿Dónde están las hijas de Sión que danzaron? Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. ¿Dónde estaban siguiendo ahora a Absalón? Porque era un grupo pequeño. ¿Dónde estaban sus mismos hermanos de sangre? ¿Dónde estaban aquellos que conocían la historia? Que fue el niño que un día enfrentó a Goliat y les dio la libertad en un momento de opresión. Ya no estaban, porque no había fidelidad, porque no conocían esa palabra. Pero aquí hay un amigo que se cumple esta palabra: en tiempo, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahí está. Por eso Itaí le dijo: no me diga vuélvete, porque no te dejaré. Ahora es cuando necesitas un apoyo, y ahora es cuando la fidelidad cuenta. Y en estos momentos de angustia, de persecución, es cuando se identifica los que estamos verdaderamente en la visión, los que tenemos en claro para dónde vamos. Mas sin embargo, mucho más de la mitad del pueblo de Israel había dado la vuelta a seguir a Absalón. Habían estado en persecución. Puedes leer todo el capítulo en casa y darte cuenta que David le tocó salir huyendo. Incluso más adelante, Simeí, uno de los hombres, hace burla del rey, uno de los de la descendencia de Saúl, y hace burla del rey por verlo huir, por ver lo que tenía que callar, humillado y agacharse. Y creo que la iglesia está en un tiempo donde no podemos levantar cabeza, donde aún nos han dicho: ustedes quieren alabar a Dios, hagan cultos, la iglesia por la ventana. Ustedes quieren alabar a Dios, hagan autoiglesia. Y nos dan opciones que no tienen sentido y hacen burla de lo que hacemos, pero sí dan apertura a tabernas, a bares y a otras cosas. Esto se llama persecución, aunque no lo queramos ver así, pero es verdad.
Y aquí es donde se conoce la iglesia fiel, la que entendió el plan de salvación y la que entendió cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, he vencido al mundo. Ya hay una guerra que está ganada. David lo sabía, no sabía el momento, pero dijo: hoy voy de salida, pero yo sé que tengo que volver porque Dios no se equivocó cuando me llamó. Ese cuerno de aceite que fue depositado en mi cabeza tiene un sentido, tiene un propósito, y el propósito es del cielo. El propósito viene de más allá, no lo inventé yo. Eso lo colocó Dios en el corazón de Samuel. Y Él no hace nada al azar. Él tiene planes específicos. Cuando como iglesia entendemos que tenemos planes específicos en Dios, déjame decirte que podremos ver caer, podremos ver la persecución, la aflicción, la necesidad y tiempos como ahora, que se ve todo turbio, pero en el cielo ya hay una agenda escrita. Estos días ya estaban plasmados. Ahí es donde se define cuál es tu fidelidad. ¿Verdaderamente aguardarás a tu Señor? Hachiko nos enseña a guardar cada tarde, y aunque no vieron sus ojos el regreso, y posiblemente no veamos con nuestros ojos el regreso, vuelvo pronto, pero sabemos que moriremos con la bendita esperanza de que siempre estuvimos aguardando su venida. Y eso es lo más maravilloso, y eso es lo que verdaderamente cobra sentido en una fidelidad a uno que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, mostrando la gran fidelidad, la lealtad y el amor para una iglesia que no merecíamos tal muerte y tal sacrificio. Por eso aquí hay un hombre, ahí está ahí, mostrando como buen amigo que en todo tiempo ama y que en todo tiempo está. Ahí está. Ahora, mira lo que dice el rey David, versículo 20 del capítulo 15 de 2 de Samuel. Dice: ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, pero tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Él llegó con 600 hombres que tenía a cargo y dijo: mis hombres y yo estamos aquí dispuestos. Y David le dice: y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Subraya esas palabras en tu vida: amor permanente y fidelidad. Subraya esto porque es grande. ¿Por qué David le hacía referencia? Jehová muestre amor permanente y fidelidad. Porque la iglesia escasea de un amor permanente y de fidelidad. Porque la iglesia no ha identificado quién es su enemigo. Porque como hermanos nos reunimos aquí. Porque como iglesia y cuerpo nos reunimos aquí. Mas sin embargo, en estos pocos meses, pocos días, ya no solamente aquí, sino en varias iglesias, se ha desvanecido la iglesia. Y ya muchos se han enfriado. Algunos no era tal amor, no era tal fervor, no era tal fuego que había y se mostraba. Porque ya perdieron el sentido, el horizonte, porque ya perdieron la visión, porque ya no hay identidad, porque ya no hay ese amor permanente, porque ya no hay la fidelidad a continuar un proceso. Ya se perdió aquello para lo que Dios nos llamó. Ya se perdió el entendimiento, como que se desvaneció de nuestra memoria el propósito de un Dios vivo, todo lo que Él hacía, el propósito de un Dios para el cual tú y yo fuimos llamados. Se perdió de nuestra memoria. Y entonces, ¿qué pasó en 5 meses? ¿Qué pasaría si 400 años de cautiverio nos embargaran? Un pueblo que duró 470 años de cautiverio y 400 vivió de silencio, apartados, donde no escuchaban la voz de Dios. Pero hubo un pequeño remanente que mantuvo la llama y el fuego. Sabían que vendría un Mesías, sabían que se cumpliría una promesa dada, sabían que tarde que temprano sería verdad. ¿Tú haces parte de ese pequeño remanente? ¿O se te desvaneció toda memoria y pensamiento?
Por eso muestra un amor permanente, no para conmigo, no, yo soy humano y pecador y fallo como tú. Tengo que mostrar ese amor permanente que sea para con tu Señor, con tu Dios. Aquel que te libró, aquel que te santificó, aquel que te cubrió, aquel que te perdonó, que te santificó, aquel que dio la redención, la sangre en la cruz del Calvario. Muestra ese amor permanente en medio de cualquier situación. El amor no se muestra en la abundancia, se muestra en la escasez. Por eso cuando una pareja se hace referencia, cuando viene al altar y se dice en enfermedad, en salud, en hambre, en angustia, en desnudez, ¿estás dispuesto a amarle? Y uno declara sí. Nosotros tenemos una promesa con nuestro amado, nuestro novio, nuestro esposo, Jesús. Y también estamos dispuestos a amarles en angustia, en necesidad, en hambre, en escasez, en abundancia. O apenas me falta algo, ya no hay ese amor permanente. Ya olvido el sacrificio en la cruz del Calvario y dejo de lado todo lo que hizo. ¿Dónde está mi fidelidad a continuar? Esa lealtad, ese ánimo, ese deseo, el querer como el hacer cada día, porque eso es lo que nos mantiene. A mí me preguntan, pastor, ¿y qué le hace? ¿Por qué usted se mantiene? ¿Qué es lo que le inspira a continuar? Que ese amor permanente quiero que no se apague, que esa fidelidad, porque lo que yo haga es poco comparado con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay punto de comparación. Primera de Juan capítulo 4 verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿En qué se muestra este amor permanente? En que Dios está en medio nuestro y Él es amor. Así que como cuerpo de Cristo y como parte de Él, yo tengo que amar. Y yo te digo, si en este tiempo de crisis, si en este tiempo de angustia, si en este tiempo donde cada día que pasa yo siento algo, la iglesia estaba conformada y rodeada por la misma sociedad, era bien vista, aún se hablaba en todo medio de que la iglesia constituía un baluarte en medio de la sociedad, de que la iglesia era bueno enseñar el temor de Dios, y nos rodeaba como la sociedad a la iglesia y aplaudían los buenos actos de la iglesia. Pero día tras día que va pasando todo esto, como que se van aislando y la iglesia va quedando despejada y sola, y a manera que cada parte de la sociedad va haciendo, entonces la ONU declara que la iglesia es una amenaza y se retira gran parte de la sociedad. La OMS entonces dice que la iglesia no puede ir en contra de algunos parámetros y puntos que ellos han designado y establecido. Entonces se separa. Entonces ahora que no nos podemos reunir, viene el desánimo, la frialdad, y empieza a separarse. Y empieza a quedar solo un pequeño grupo, un pequeño remanente que está a la deriva, que ya no están. Y yo te digo, y ese pequeño remanente, si no nos unimos como un cuerpo, si no nos amamos unos a otros, si no nos mostramos el amor que está en nosotros y que hace referencia a que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, déjame decirte, es una iglesia que no conoce a Dios. Porque si los pocos que quedamos no nos podemos estar en un recinto, no nos podemos amar, no nos podemos ver con ojos de amor, ¿a dónde vamos a ir a encontrar? ¿Acaso es salir huyendo, como lo hizo la mitad del pueblo de Israel? ¿Acaso es salir corriendo? ¿O es entender lo que entendió Itaí y le dijo, no, yo me quedo aquí? Y ya vamos a mirar las frases que usa. Yo me quedo aquí, yo no voy para atrás. ¿Cuál es ese amor permanente? ¿O solamente es amor oportunista? Yo amo porque me das, si no me das se me acaba el amor. ¿O solamente es un amor momentáneo? Yo amo por congraciar. ¿O qué tanto amas? ¿Qué tanto verdaderamente muestras ese amor permanente y la fidelidad? Primera de Samuel 2:35. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Dice la palabra de Dios: y yo me suscitaré
un sacerdote fiel, dice el Señor, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Esas son las características de un hombre conforme al corazón de Dios, de alguien que ha entendido el mensaje, de alguien que ha entendido lo que Dios ha llamado a hacer. Nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, dice, un reino de sacerdotes, dice Apocalipsis. Primera de Pedro también dice un reino de sacerdotes. Tú y yo estamos llamados a ser sacerdotes fieles. ¿Y en qué se muestra la fidelidad? La fidelidad es fácil mostrarla cuando no hay persecución, cuando no hay necesidad, cuando no hay aflicción. Es sencillo. Pero cuando viene la persecución, la necesidad, ahí es donde necesitamos. Ahora, entre caracteres, la fidelidad se muestra cuando verdaderamente hay diferencias. Pero nada me soltará de la mano. Entre una pareja, entre un esposo y una esposa, la fidelidad se muestra. Que aun a pesar de la convivencia y de los días, y que hay diferencias y caracteres fuertes, yo soy fiel, porque yo prometí amarle. Y ahora que le veo que es más brava de lo que parecía, o que es más de mal genio que parecía, entonces le sigo amando y le amo más, porque esa es mi fidelidad. Yo no me casé sencillamente para pasarla bien, y eso es lo que la mayoría no han podido. Hoy en día las parejas se casan y no duran 6 meses porque no quieren ser fieles, no quieren mostrar su fidelidad en medio de la tristeza, del dolor, de la angustia, de las diferencias, en medio de la aflicción, en medio de enfrentamientos, en medio de iras, en medio de enojos, en medio de lloros, de lágrimas, sino que al más mínimo esfuerzo abandonan. Pero aquí tenemos un esposo que no nos ha abandonado pese a la infidelidad de una iglesia. Y te estoy dando esta palabra, no por el hecho de que hayas vuelto atrás, no por el hecho de que te hayas desanimado. Él te ha dejado de amar, déjame decirte, su amor está vigente. Su amor está vigente, tan vigente como el primer día que fue a la cruz del Calvario. Es lo más maravilloso. Esto es grande, no sé si me alcanzas a comprender esta palabra, pero ese amor está vigente, pero tiene caducidad. Y el día que decline, el día que venga por su novia, entonces los que fuimos a la boda a mostrar su amor y a corresponderle a ese amor, ahí se cerrará el vínculo de amor. ¿Y qué de los que están aquí? Y yo no creo que estés esperando para que un día, ¿y dónde están? Era verdad, es tarde. Lo que predicaban era verdad, es tarde. Ya no están. Aún quedarán estos videos para algunos y dirán, eso que dijo fue verdad, pero ahora ¿qué? Es tarde. Es tarde, no esperes que sea tarde. Toma una decisión pronta. Aprovecha este amor que se te ha brindado y sé fiel. Sé fiel. Quiero mostrarte algunas características de Itaí. Un amigo fiel, más que un hermano. En tiempo de angustia es mejor un amigo así. Por eso Itaí tiene algunas características. Versículo 21 dice: y respondió Itaí al rey diciendo, mira lo que responde: vive Dios y vive mi señor el rey. Quiero leer hasta ahí por el momento. Vive Dios. Recuerde que Itaí era geteo de Gad, del pueblo de Goliat. Era de aquellos filisteos. Pero la primera característica y lo primero que veo en Itaí es que reconoce al Dios de Israel, reconoce a Yahweh, reconoce al Eterno, reconoce al sublime, aquel que dio libertad, reconoce el Dios de David, su amigo. No fue una simpatía, no fue un acercamiento, fue algo como lo que le dijo Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, mi Dios, tu Dios será mi Dios. No me pidas que te deje
Donde tú murieres, moriré yo. Wow, eso lo usan en los novios, pero es una palabra que se le dio a una amiga, una amistad, a una suegra, de entender que no era por un hijo que estaba al lado de ella, sino era más allá una fidelidad, y entender que conoció al Dios que tenía. Aquí hay un hombre Itaí que le dice: vive Dios. No le dijo vive Baal, vive Acera. No le dijo vive un dios egipcio, no, un dios griego, no. Vive Dios, vive Yahweh, vive Jehová. Vive. O sea que estaba aceptando la realidad, estaba aceptando el poderío, estaba aceptando conocerle y sujetarse a ese Dios. Vive Dios. Siendo geteo, es lo primero. Y yo te digo, tienes unas características de fidelidad. Reconoce a tu Dios. No lo conozcas, reconócelo. Hay una diferencia entre conocerlo y reconocerlo. Muchos lo conocen. Es más, los filisteos lo conocieron, los egipcios lo conocieron, los cananeos lo conocieron, los heteos lo conocieron, los jebuseos lo conocieron, y todos los feos lo conocieron también. Todos lo conocieron, pero ¿quién lo reconoció? Aquel que le honró y aquel que le miró como Señor, como Salvador. Tú tal vez lo puedes conocer, pero ¿estás seguro de reconocerlo? ¿Estás seguro de dirigirte a Él? ¿Estás seguro de guardarle fidelidad? ¿Estás seguro de que tu corazón se guarde de ir a faltarle en estos días? ¿Cuántas veces te levantas y has renegado por la situación? Porque tal vez tu alacena está desocupada, porque no hay una moneda en tu bolsillo. ¿Cuántas veces le has renegado? Porque tal vez no gozas en este momento de buena salud. Pero si en Él está, Job lo dijo: aun si Él me matara, en Él esperaré, pero seguirá siendo mi Dios. Nada quitará, porque Él es todopoderoso. Y mi vida está en el designio de Él. Lo que Él quiere hacer conmigo, hazlo. Lo reconoció. Reconócelo tú también. La segunda característica que quiero resaltar de Itaí está en el verso 20 también. Dice: vive Dios y vive mi Señor el Rey. David le acaba de decir: mira, tú vuélvete a donde el Rey. Reconoce David, algo humilde de David es que aunque fue un golpe de estado, él reconoce a su hijo ya como rey, porque el pueblo lo reconoció, y le dice: vuélvete donde el Rey. Pero Itaí le dice: mira, aunque me digas que Él es el Rey, para mí tú eres el Rey. Por eso vive mi Señor el Rey. Y cuando yo narro estas palabras o leo estas palabras, doy lectura, yo puedo traer a mi mente una imagen que estaba postrado con su espada como buen caballero, diciéndole: vive mi Señor el Rey, con su mirada a los pies del Rey. Vive Jehová Dios y vive mi Señor el Rey, reconociendo autoridad. Eso significa que una de las características de Itaí es el respeto. El respeto, la honra que se da a alguien. No porque tal vez está devengando un salario, porque a veces se respeta por conveniencia, o sencillamente se puede respetar por tolerar. Tolerancia. Yo solamente tolero, pero yo no lo veo. Y mi hermano se puede sentar al lado y es abogado. Mi hermano se sienta al lado y es docente. Mi hermano se sienta al lado, es maestro de música. Mi hermano se sienta al lado y es administrador. Mi hermano se sienta al lado y tiene cada uno una profesión. Pero ¿cómo lo estoy viendo con respeto? Aún Moisés respetó cuando Dios derramó de su espíritu sobre los que labraban bronce y hierro, y los reconoció y los presentó al pueblo. Y les dijo: mira, Dios les dio a ellos una habilidad para elaborar cosas en bronce, en hierro, en plata, en cobre. Y eso es dado a ellos. Es un talento. Qué prepotencia y qué altivez estamos levantándonos para ver el cuerpo de Cristo. ¿Acaso Dios dio a otros más que, o me dio más a mí que a otros? No. Míralo con respeto. Dirígete
con temor. Itaí era un hombre de guerra. Tenía 600 hombres. Tenía más hombres que David en el momento. Era un hombre imponente. De hecho, lo más grande es que tú lo encuentras más adelante dirigiendo una tercera parte del ejército de David. Hasta tal punto se ganó su fidelidad. Ese era Itaí, porque le reconoció. Por eso, primeramente, dale honra al rey. Pero segundo, mira a tu hermano que está al lado con respeto. Hónrale también. Algo Dios le colocó a él. Algo le puso a él. Otro talento, otro don. Diferente. Pero es grande. Cuando estaba en mi adolescencia, tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de trabajar en una zapatería, haciendo remontas de calzado, tapas para zapato de dama, haciendo tacón puntilla. Y todo eso lo aprendí, tintes y muchas cosas aprendí en mi adolescencia allí. Y parecía ser un trabajo que no era de honra, de desprestigio. Pero Dios me llevó allí a colocar, cuando yo tomaba cada calzado y lo colocaba en medio de mis piernas, y mientras martillaba y colocaba una suela, una remonta, entonces yo aprendí que aún para eso se necesita tener gracia, se necesita tener conocimiento, porque podrás ser el mejor abogado, pero si no sabes hacer una montura de un zapato, te va a quedar horrible. Y podrás ser el mejor abogado, pero el peor zapatero. Entonces, tiene honra aquel que hace una labor tan noble como el que vela por nuestro calzado. Dios colocó. Imagínate si no existieran, estaríamos andando con cotizas todavía. Y suena terrible, pero es una realidad. Porque Dios dio cada talento y es tan virtuoso, tan grande. Eso lo entendió Itaí. En el momento él sabía que donde estaba arrodillado y a quien le estaba dirigiendo la palabra era un hombre de experiencia, que tal vez estaba ya marcado por los años y que estaba huyendo. Y en el momento había aflicción, dolor y había quebranto, pero sabía que eso era momentáneo, porque lo que Dios había puesto en él era sublime y grande, único y especial, como lo ha puesto en ti. Único, especial. Por eso eres parte del cuerpo y eres tan necesario como cada manito que cumple una función diferente en nuestro cuerpo. Exactamente lo mismo. Dios lo ha colocado. Por eso le dice: vive mi Señor el Rey. No tolere más, respete, honre, porque tolerar es aguantar. Yo me lo soporto ahí al lado, pero no de soportar, sino de que me tocó. Es muy diferente cuando tú le respetas y le honras. Cuando sales a la puerta de tu casa y hay una persona dedicada a hacer una labor tan noble y tan espectacular que barre nuestro frente, cuando puedas, compártale un vaso de agua, una gaseosa. Está haciendo más trabajo, él está haciendo nuestra labor. Es una labor noble, pero de grandeza. No es tu sirviente. Es algo así. Dios ha colocado y nos ha rodeado para que exaltemos su nombre también a través de nuestro hermano. La tercera característica que yo veo en este hombre, y es grande, y donde sale el título de mi mensaje hoy, versículo 21. El 20, perdón, estábamos en el 20. Vamos a leer nuevamente el 20 para que me acompañe. Y dice: ayer viniste y aquí he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde puedas ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. 21, dice la palabra de Dios. Acompáñeme allí. Y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también. Allí estará también tu siervo. Para vida o para muerte o para vida, ahí estaré. Esas son unas palabras de fidelidad. Si he de morir al lado de mi Señor, para muerte será, pero lo haré con honores.
Y si he de vivir a tu lado, mi Señor, que sea para vida. Y eso tiene que ver con fidelidad, con alguien que ha entendido la visión, con alguien que sabe al Dios que alabamos y adoramos. Ahora yo te digo, ¿qué te mueve a estar en la iglesia? ¿Qué te mueve a servirle a Dios? ¿Qué te ha movido a estar en este lugar? Para muerte o para vida, aquí estaremos hasta el día que suene la trompeta, mi Señor. Si es para vida, amén. Pero si es para muerte, amén. Un ejército se despide con honores, pero no abandona la batalla, no deja de lado. Definitivamente los que abandonan son los cobardes. Gedeón les dio la opción. Habían 10,300 hombres y les dijo: si alguno tiene miedo, devuélvase. Y él pensó que no se iba a devolver ninguno. Él contaba con 10,300 valientes y se devolvieron más de la mitad. Y dijo: Señor, no debía haber dicho esto. Pero ellos no tenían el corazón. Ellos muy posiblemente hubieran echado a perder una guerra, porque la guerra es de valientes donde están. Y la guerra no es contra carne y sangre. La guerra es espiritual, no contra demonios para reprenderlos, sino contra persecución. La guerra es contra aflicción. La guerra es contra lágrimas, soledad. La guerra es contra abandono de muchos. Por eso toma al hermano que tiene al lado, toca a tu familia 2 o 3 y sabes con quién cuentas. Y le vamos a continuar, valiente, para muerte o para vida, pero continuaremos. Y aunque esta pandemia algunos nos los ha cobrado, nos los ha quitado de lado y han brotado lágrimas y ha traído dolor y angustia, pero continuaremos los que estamos. De nada hubiese seguido o servido mejor que muchos de nuestros antecesores entregaron su vida, murieron trayendo la palabra a nuestra nación, a nuestra ciudad. Y nosotros abandonar en esto, sería triste para ellos abandonar en nada. Por eso, para muerte o para vida, para muerte o para vida, no interesa. El hambre no nos hará desistir. De alguna manera Dios nos sustentará. La persecución no lo hará. Y si aún me mataren, entregaré con Él. Pedro no entendió cuando le dijo al Señor: hasta la cruz iría contigo. Pero no sabía que no era en el momento en que el Salvador estaba siendo crucificado. Años después, hasta la cruz fue. Y cuando se confrontó en ese momento, no desistió, no abandonó, pero dijo: no. Yo recuerdo que al maestro lo abandoné en este momento. No soy digno ni siquiera de que me crucifiquen como él. Por favor, crucifíquenme de cabeza. Y pidió eso a manera personal, porque no era digno de morir como su maestro, pero fue para muerte. Y yo te digo, encamina su fila, entiende hoy para Dios lo que te ha llamado y enfílate. Ten una perspectiva clara de fidelidad para lo que Dios nos llamó. Y ahora es cuando. No tenemos que desistir. No des el brazo a torcer. Mantente en tu posición. ¿Qué si te dieran a elegir entre la vacuna y seguir alabando a Dios? ¿Qué escoges? Hay muchos que están esperando. Y ahorita viene una decisión radical para la iglesia. Y tremenda. Que Dios nos ayude como iglesia a mantenernos para muerte o para vida, pero continuar adelante. Y la cuarta característica que veo en Itaí, versículo 22. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. ¿Estás dispuesto para muerte o para vida? Y dijo: sí, mi Señor. Y no solo yo, tengo una familia. Estaba rodeado de sus hijos, de su esposa, aún a pesar de que, siendo valiente, la parte débil es la familia. Si el enemigo viene a atacar nuestros hijos, nuestra esposa, eso es fuerte. El enemigo conoce que somos vulnerables por allí.
Cuando el tiempo de persecución de la iglesia, cuenta la historia que un hombre estaba siendo enterrado con su familia en los mártires de la iglesia. Y mientras lo enterraban vivo, su hijo menor, que estaba siendo tapado ya por las últimas paladas de tierra, y su padre mientras lo miraba desde más alto, y el niño con lágrimas en sus ojos, su padre quería desistir. Y mientras lo miraba ahí, no sabía si mantener la fidelidad en algo que había prometido, no sabía si mantenerse en su posición o era el momento de desistir y salir corriendo. Y cuando titubearon sus labios, aquel niño le grita, ya con su último suspiro: Padre, no lo hagas, no renuncies, no renuncies. Y ve morir su hijo. Si mi hijo murió por esa causa, ¿qué resta y qué me queda a mí para que me continúen tapando vivo? No llegamos a ese extremo, iglesia, pero muestra una identidad que sería este punto, una identidad. Identifícate con el Maestro. Ahí entenderíamos: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aún a sabiendas de que no alcanzaríamos con nuestros ojos a ver el arrebatamiento. Pastor, pero ¿qué caso tiene? ¿Cuánto llevan hablando del arrebatamiento? Y ya llevo 70 años esperando, 40 años y no veo nada. Un animalito, 11 años, y cerró sus ojos ya en el último momento, aguardando de que las puertas de aquella estación Shibuya se abrirían, que vería nuevamente a su amo regresar. Y posiblemente en su último deseo fue verlo en su imaginación, venir a saludarle. Que tu último suspiro y tu último deseo, iglesia, sea ver en las nubes a tu Salvador, y que ya llega, que está pronto, que valió la pena, que fue bueno esperar, aunque tus ojos no lo vieron, pero que valió la pena, que no fue en vano. Cuando hay fidelidad, no importa dónde desemboque tu final, porque prometiste algo, ser fiel. El apóstol dice: no habíais soportado hasta la sangre, hasta la muerte. Aquí hubo un hombre que dijo: para muerte o para vida, pero estaré. Y lo primero que tiene que enfrentarse, versículo 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente que iba con David el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. No les esperaba nada bueno. Venía el desierto. Venía el desierto, pero Itaí sabía lo que venía. Dijo: mi señora, mi pueblo está listo para afrontar aún esto. Más adelante sale Siba. Esta historia es fascinante. Versículo 16, sale Siba, encuentra al rey, dice: mi señor, sé que vienen del desierto, vienen de aguantar hambre, y trae unas uvas, trae un vino, trae unos asnos. Y el rey le dice: ¿y para qué es esto? Mi señor, los asnos para que monten tus hijos, las uvas para que coman tus hombres, y el vino para que se fortalezca, mi señor. Porque cuando tú estás fiel, cuando tú decides agradar a Dios, Él se encargará aún en medio del desierto. Él cubrirá tu necesidad. Y si así no fuere, te aguarda una vida eterna al lado de tu Señor. Cierra tus ojos allí. Y yo te digo, busca ese Itaí que hay en ti, dispuesto a guardar fidelidad, dispuesto a ser leal, dispuesto a tener identidad, dispuesto a guardar respeto y a reconocer a tu Dios. Y dile: Señor, aquí estoy.
Tiempos difíciles están aguardando, momentos difíciles. Pero he entendido tu palabra, he reconocido y puedo decir como tu siervo, Señor. Puedo decir como lo dijo Itaí: para muerte o para vida, aquí estoy, mi Señor. Para muerte o para vida, haz conmigo conforme a tu voluntad. Déjame ver tu gloria, pero mis ojos aguardarán tu regreso. Amén. Dios te bendiga y deja que esa palabra haya cabida en tu corazón y tómala para vivirla en este tiempo difícil. Dios te bendiga, iglesia. Contigo fue que vi la gloria. En Chiquivida hemos pensado en todos los niños que hacen parte de nuestra familia ICC Vida. Por eso, acomódate, porque siempre hay una enseñanza especial para cada uno. Recuerda, pon mucha atención a lo que Dios quiere hablarte. Alista tu cuaderno de apuntes y anota o dibuja todo lo que aprendiste hoy. Y no olvides tu Biblia para que leas nuevamente la historia y no te pierdas ni un solo detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola niños y niñas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, estamos listos para aprender más de Dios. Eso está muy bien, y hoy vamos a compartir una bella historia. Sí, profesor, nosotros queremos que nos hables de Jesús, el Hijo de Dios. Queremos saber más sobre su vida y sus enseñanzas para nosotros. Así es, queremos conocerlo más y vivir conforme Él quiere que lo hagamos para poder agradarle. Claro, ¿qué les parece si les cuento una historia de Jesús con los 12 discípulos, sus amigos más cercanos? Sí, queremos oírla. Hace 2000 años atrás, cuando Jesús vino a la tierra, la gente no usaba zapatos como los tenemos ahora, sino sandalias abiertas. Casi todo el viaje y actividad se realizaba a pie, y ya que no había caminos pavimentados como ahora, entonces podrás imaginar que los pies de la gente pronto se ensuciaban. Como cortesía, las personas ofrecían a los viajeros que llegaban de visita lavarles los pies, pero este no era trabajo del dueño de la casa, sino que era trabajo del sirviente de la casa. Pero hoy el Señor Jesús nos demuestra un gran ejemplo de servicio y humildad con esta gran enseñanza. Jesús lava los pies a sus discípulos. Este es Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros, como calmar tormentas, e incluso levantó a una de entre los muertos. En ese tiempo los judíos estaban celebrando una fiesta llamada Pascua, que se había celebrado desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar. Él siempre iba acompañado de 12 hombres que lo siguieron a través de su ministerio y eran llamados discípulos. Jesús y sus discípulos se reunieron para una última cena juntos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que le había llegado la hora de dejarlos y regresar al cielo. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero algún día lo entenderás. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo: si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor.
Entonces Pedro le dijo al Señor: entonces lávame también mis manos y mi cabeza, no solo mis pies. Jesús le dijo que no era necesario, que solo necesitaba lavar sus pies para que Pedro quedara limpio. Entonces Jesús terminó de lavar sus pies y dijo que los discípulos debían hacer a los demás como Él había hecho por ellos. Les dijo que siguieran el ejemplo que les había dado para que sirvieran unos a otros y nunca pensaran que eran más importantes que otros. Entonces Dios los bendeciría por hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. ¡Chiquimida! ¿Tienen preguntas, niños? Profe, ¿por qué Jesús hizo eso? Jesús lo hizo para dar un ejemplo de humildad y servicio, y eso también les enseñó que el que se humilla es mayor que los demás. ¡Qué gran ejemplo de Jesús! El orgullo no engrandece a nadie, pero Dios exalta a los humildes. Debemos servir en todo momento a los demás. No responder mal a quien nos haga mal. Que de Dios vendrá un regalo grande si hacemos el bien. Así es, niños. Sigamos los consejos de Dios y nos irá muy bien. ¡Chiquimida!